En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Abad Padre Internacional. Muchísimas bendiciones para ti, querido hermano y hermana que está televisando, está en estos momentos visualizando o escuchando este mensaje. Que de verdad que llegue la palabra de Dios como una bendición a tu vida y que caiga como esta tierra fértil en el nombre de Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ya casi se aproxima lo que es el tiempo de Cuaresma. Estamos en el mes de febrero. Pedirle a Dios que también tenga misericordia de cada uno de nosotros y de cada una de las personas que fueron afectadas por el pasado temblor que hubo el 1 de febrero. Decía una persona que entró tan fuerte febrero, caramba, que entró con ese temblor. Pero que así, mis queridos hermanos, tiemble nuestra alma de alguna sequedad que tengamos esa sequedad de Dios y que tiemble nuestra alma con ese grito, Abad, bendíceme. Así que de este modo quiero saludar a mi comunidad de la parroquia Cristo Rey, al grupo Fuente de Misericordia también, donde cada martes a las 7 de la noche se congregan más de 170, 200 personas y creo que un poquito más a recibir la bendición de Dios, a ir a buscar. Muchos van atrás de un milagro, otros van detrás del milagroso. En sí que el que tiene el milagroso, lo tiene todo, que es nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, mi querido hermano y hermana, yo te invito, ahí donde tú estés, en tu oficina, en el vehículo como lo estoy yo, en tu casa, con el amigo, vamos a concentrarnos, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a este lugar, que tome el dominio y control de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Así que cierra tus ojos y abre tus manos y sobre todo abre la puerta del corazón y con tus labios llama al Espíritu Santo y dile que venga, ya que Él no se hace esperar aquí en la tierra cuando nosotros con fe le decimos que venga. Ven, derrama, Señor, el maná de lo alto. Ven, Señor, derrama el alimento del alma, tu palabra, tu Santo Espíritu para entenderla. Pósate sobre cada familia, pósate sobre cada persona que está escuchando en este momento este programa, Padre Santo. Yo te alabo y te glorifico, Espíritu de Dios, Espíritu de paz, Espíritu de amor, por tu misericordia, por tu bendición, porque es una bendición en sí ya tenerte entre nosotros. Y gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Seguimos aquí, mis queridos hermanos y hermanas, en este programazo del Señor, en este programazo de Papá Dios. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios, que la leo por todos aquellos que fueron afectados en el temblor. Así que no hubo pérdidas humanas, gracias a Dios, pero muchas personas se pusieron nerviosas, otras se le cuartearon tal vez algunas paredes, a otros se le cayeron tal vez medio techo, como escuché en un negocio que se cayó una terracita de fuera, que gracias a Dios no había vidas humanas ahí. Por esas personas, por los enfermos de cáncer, por cada uno de mis amigos y mis familiares, vamos a escuchar la palabra de Dios y la leo también muy especialmente por todos los enfermos.
especial por Pollito y por la amiga de Ana Ramírez, amiga de nuestra Gracie, su asistente, que va muy bien en su recuperación y pronto nos veremos por allá. La palabra de Dios, el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado y por eso los ángeles actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desanimarla, no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la de Juan, a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se le entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recorrer el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con mucho pesar leía cada palabra acá del Evangelio, porque me trasladaba en ese momento. Queridos hermanos, meditemos bien en este camino que vamos. Meditemos bien dónde nosotros estamos. Preguntémonos bien dónde estamos parados. Y si no encontramos las respuestas, preguntemos a Dios en nuestro interior, ¿dónde estoy parado? Señor, si no estoy parada, si no estoy parado en ti, ayúdame a estar parado en ti. Porque oigan como dice bien el Evangelio, que Herodes respetaba a Juan, que aún más que lo respetaba, habían muchas de esos consejos, de esas palabras, de esas cosas que Juan le decía, había muchas de ellas que él las cumplía, otras no, como a veces somos nosotros, unas sí, el Evangelio, otras no con el Evangelio. Vamos a tapar esa un poquito ahí, que esa no. El proyecto de Dios, la ley de Dios, se coge completa o se deja, queridos hermanos. Ahí vemos que entró el sentimiento de que nosotros, ¿cómo le diríamos? Esa emoción, porque Cristo, este camino, Dios, no es de emoción, no es de momentos, mis queridos hermanos. Entonces en ese momento Él se emocionó tanto y juró, y si bien dice el Señor que nosotros no podemos jurar ni por uno de nuestros pelos que están contados en nuestra cabeza, que no podemos jurar ni por el cielo, ni por nada de lo que hay en la tierra,
mis queridos hermanos, entonces ahí fue uno de los fracasos principales de Herodes, que él juró, hizo ese juramento, algo que Dios nos dice que no es permitido. Entonces, al él hacer ese juramento, y le pidieron algo que era demasiado fuerte, y dice el Evangelio que él se entristeció ante esta gran petición. Se entristeció porque respetaba a Juan, vuelvo y repito, pero también por el juramento que él hizo. Y tuvo que cumplir. Vemos también la altimaña del enemigo en la madre de la que entró danzando, en Herodías. Vemos cómo fue usada por el enemigo. Vemos cómo el enemigo desde ese entonces, antes de Cristo, ya estaba en contra de las cosas divinas. Ya desde antes de Cristo existía el mal. Entonces, porque Juan era quien anunciaba a Cristo, quien venía a Cristo, quien anunciaba la venida de Cristo. Entonces, vemos ahí esa altimaña de Herodías, o del enemigo encarnado en Herodías. Pidamos a Dios a través de su santo evangelio que seamos como Juan Bautista, que perseveró hasta el final, que a quien sea, a reyes, a no reyes, a militares, a no militares, al rico, al pobre, al alto, al bajito, a él no le importaba, tenía dinero, no tenía dinero, le anunciaba la palabra de Dios, la anunciaba encima de una mata, la anunciaba en una casa, la anunciaba entre gente con jipeta y dinero, la anunciaba entre gente muy humilde, muy pobre y sencilla. Que Dios nos permita hasta el final, y un final hasta si es de la muerte, Dios nos permita proclamar su palabra, proclamar su nombre y denunciar lo que esté bien y denunciar lo que esté mal y anunciar lo bueno. Que Dios te bendiga. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos acabando ya el curso de exorcística, en el que vamos comentando el manual de exorcística de las 6 puertas del enemigo, esas experiencias de un exorcista. Y no quiero terminar sin referirme brevemente a mi experiencia en el empleo del ritual de 1614 y el de 1998, que me parece que son dos instrumentos complementarios que no deben contraponerse, como por desgracia se ha hecho en distintas ocasiones, perdiendo lo positivo de cada uno de ellos. Yo estoy de acuerdo en los comentarios que hizo el padre Amor, que en paz descanse, cuando le entrevistaron poco después de publicarse las traducciones del ritual de exorcismo de 1998. Él decía que los cardenales que hicieron los prenotanda y los expertos que elaboraron el ritual ni habían estado jamás en un exorcismo, ni consultaron a los exorcistas, con lo cual el resultado fue muy poco práctico y las oraciones exorcísticas resultaron menos contundentes que las antiguas, entre otras cosas porque reflejan menos la fe de la Iglesia en la existencia del demonio y en el poder que Cristo nos ha dado a sus ministros de arrojar los demonios en su nombre. Entonces, estas oraciones del nuevo ritual
son menos contundentes. Eso es evidente, basta compararlas para darse cuenta. Además, el exorcista romano añadía que con toda razón que resulta un craso error en determinar cómo se ha hecho que no se haga exorcismo hasta que no exista la certeza de la existencia de una posesión, pues porque esa certeza no suele obtenerse hasta que no se ataca al demonio con oraciones exorcísticas. Es preciso emplear estas oraciones como oración de discernimiento, para discernir si ahí están los demonios poseyendo una persona o no. Además, hay que tener en cuenta que cuando Benedicto, en la Summorum Pontificum, el motu proprio, autorizó el uso de los rituales anteriores, pues dejó de haber ningún problema a la hora de emplear lo más positivo de cada uno. Y ahora en el nuevo motu propio de Francisco tampoco es que se excluya que uno pueda aprovechar la experiencia del anterior ritual, de modo que lo que hay que saber aprovechar lo más positivo de cada uno de los rituales. Entonces, también yo agregaría a esta objeción que plantea el Padre Amor y que se puede resolver fácilmente, o sea, se pueden realizar oraciones contundentes de liberación, emplear todo lo que viene en el ritual de exorcismo hasta las oraciones exorcísticas propiamente dichas, la letanía de los santos, la profesión de fe, la exuflación del Espíritu, la ostensión de la cruz, la proclamación de la palabra. Todo eso son recursos exorcísticos maravillosos que no requieren ser exorcista para emplearlos. Lo que no se pueden es emplear las dos fórmulas, ni la deprecativa ni la imperativa, si no se es exorcista. Pero esas se pueden hacer, unas oraciones contundentes de liberación como discernimiento, y con lo cual se soluciona este problema que planteaba el Padre Amor. Pero yo añadiría además que hay dos errores muy notables, me parece mucho más graves que el anterior se resuelve con la experiencia y haciendo oraciones de discernimiento con oraciones privadas de liberación. El primero de los errores se afecta a los prenotanda, donde se restringe el empleo del exorcismo a dos: la infestación de casas y la posesión de personas, de las 7 afecciones preternaturales. Y entonces, dejando en el limbo de la desatención exorcística las infestaciones de objetos, de plantas y animales, las vejaciones, las opresiones diabólicas y las influencias u opresiones diabólicas, lo cual es terrible porque las posesiones son una quinta parte normalmente de los afectados. Y entonces dejan en el limbo de la desatención a todos estos otros, cuando necesitan, y se atenta contra la tradición viva de la Iglesia, que siempre ha atendido a todos los atribulados por los espíritus inmundos, sin que haya que tener en cuenta que estas personas manifiesten la niña del exorcista o que sea una afección de otro tipo, la vejación, la influencia opresión o la obsesión diabólica. O sea, no se puede dejar desatendida a la gente y decir, tú vete a un psiquiatra o tú vete, vayas usted, hombre, pero ¿qué me está diciendo? Que me vaya a un psiquiatra. Si he estado en todos los psiquiatras del mundo y me han dicho que esto no es psiquiátrico o no es psicológico. O sea, cuando la gente acude al sacerdote hay que respetar su sufrimiento y hay que atenderlos. Que no se utilizará un exorcismo, pero sí una oración de liberación, que para eso están. En la parte última del ritual aparece un montón de oraciones de liberación, que esas u otras, más contundentes aún, se pueden emplear en el combate contra los enemigos, para este otro tipo de afecciones diabólicas, ¿no? Entonces, y luego el segundo defecto concierne a la oración propiamente exorcística. Ni en las oraciones deprecativas ni en las imperativas se señala a los demonios dónde tienen que marcharse al salir del afectado.
lo cual es muy peligroso porque los diablos pueden quedarse donde prefieran y atacar a los presentes. Hay que enviarlos siempre a los estrados de nuestro Señor, que no consta en la Biblia que Jesús los arrojara al infierno. Dice, iros a los cerdos, otras veces no dice a dónde, pero mandarlos a los estrados de nuestro Señor y para que Él disponga de ellos. Hay que dar las órdenes muy precisas, porque los demonios tienen que obedecer al ministro ordenado, pero se resisten a esa obediencia con el subterfugio de la restricción mental. Entonces, vete, sí, pues muy bien, miré, pero cuando yo quiera. Tienes que decir cuándo, ahora. Vete, ahora. Sí, pero diríale a dónde, porque si se puede quedar a tu lado y seguir fastidiando. Hay que decirle, vete a los estrados de nuestro Señor. Y decirle el modo, no solo el cuándo y el a dónde, sino el cómo, sin interactuar con otros malos espíritus, porque le puede decir a otro, tómame el relevo, y seguimos con el mismo problema, porque otro demonio de la misma naturaleza viene a fastidiar. No, hay que dar las órdenes muy precisas, y eso no se determina en el ritual, lo cual pues dejas ahí en el aire una cuestión muy importante. Entonces, vamos a dejar aquí el tema de la comparación y las carencias que tiene el nuevo ritual en comparación con el anterior, para en la próxima sesión ver las virtualidades, las mejoras que sí contiene el nuevo ritual, y de tal manera que empleando lo mejor de cada uno se pueda hacer un servicio exorcístico pues el mejor de los posibles, con fe, con humildad, con oración, pero procurando hacer el mejor servicio para estas almas tan afectadas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bendiciones, hermanos y hermanas. Aquí estamos compartiendo con esta gran familia de Abba Padre Internacional. Su hermana Yudelki Sánchez. Me alegro en el Señor de tener esta oportunidad de hablar a toda Latinoamérica, a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Qué maravilloso es el Señor. Doy todo honor y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que en este preciso momento me concede este espacio de fe para dar testimonio de lo que Él ha puesto en mi corazón, para compartir con todos ustedes. Hoy vamos a compartir un tema que se titula Pasemos al otro lado. Dile a la persona que está a tu lado que ha llegado el momento. Pasemos al otro lado. Y para desarrollar este tema nos vamos a leer el libro del evangelista San Marcos en su capítulo 4, en los versos del 35 al 41. Te invito a buscar tu Biblia y nos acompañe en esta lectura. Este día, al atardecer, Jesús les dijo: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca. Como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué
están con tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Pasemos al otro lado. Así titulamos la prédica que vamos a compartir en este momento, y te invito de una manera especial a que prestes atención, porque Jesús de Nazaret va a hablar a tu corazón. Es necesario que esta sierva disminuya y que Él crezca, que la presencia viva del Espíritu del Señor traspase los dispositivos, traspase las plataformas, y que la gloria de Dios se manifieste en tu casa. Porque hoy el Señor dice: pasemos al otro lado. Todo lo que estaba detenido, todo aquello que durante mucho tiempo estuvo obstaculizado en tu vida, todo aquello que se convirtió en barreras en tu vida y que te impedía avanzar hacia adelante para alcanzar la meta que Cristo ha predestinado para ti. Hoy, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús te digo: ha llegado la hora. Pasemos al otro lado. Y de modo introductorio, basándome en esta enseñanza que nos hace el evangelista San Marco, vemos que en este capítulo 4, en sus inicios, en el capítulo 1 y siguiente, antes de llegar al texto en el cual te he leído, cuando se refiere el evangelista, este día al atardecer Jesús le dice: pasemos a la otra orilla. En esta introducción el evangelista se refiere a que Jesús había finalizado toda una jornada de enseñanza. Jesús, como maestro, estaba enseñando sobre la barca a los judíos y a todos los hermanos que se acercaban, que venían de diferentes aldeas y lugares pertenecientes a Jerusalén. Y la muchedumbre les seguía porque Jesús les sanaba, Jesús les daba de comer, Jesús les liberaba de todas las ataduras que yacían sobre ellos. Y cada día las enseñanzas eran más numerosas. Y es por esto que una vez terminada esta travesía de enseñanza, Jesús, como maestro, ya inspirado y guiado por el Espíritu de Dios que habitaba en él, ya el Padre le había asignado otra misión. Por tanto, Jesús debía de moverse hacia la otra orilla. Y humanamente esto requería que tenían que utilizar los recursos, o sea, la barca, que en este enfoque es un recurso humano, para pasar al otro lado. Pero ¿dónde está la enseñanza, hermanos y hermanas, en esta primera travesía introduciendo este evangelio? Vemos que en el capítulo 36 el evangelista San Marco nos dice que Jesús manda a despedir a todas las personas. Era necesario finalizar esa tarea de enseñanza para continuar con lo que venía, con aquello que se avecinaba. Sin embargo, continúa diciendo el verso 36, y iban con él otras barcas. Otras barcas iban con él que seguían a Jesús para continuar con este camino de enseñanza, de seguir a Jesús el Maestro. Es muy parecido a los que participamos de grupos de oración y muchos hermanos que participan de la escuela de formación de servidores u otros que están estudiando en la escuela de teología para formarse, para ser cristiano, formarse en una vida de fe y llevar a cabo todo lo que la palabra de Dios nos enseña. La iglesia nos enseña en toda su historia milenaria, específicamente los padres de la iglesia, San Ambrosio, San Agustín, basándose en este pasaje bíblico, que en esta enseñanza de que pasemos al otro lado, los padres de la iglesia nos enseñan que Jesús nos refiere específicamente en este episodio que nos relata San Marco, que Jesús es 100% hombre, que es perfectamente una divinidad humana, pero también una divinidad divina. Al montarse y subirse a la barca, Jesús
entra en un profundo descanso, porque vemos que en el verso 37 nos dice que en esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, que ya se anegaba sobre ello, pero él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Jesús aquí, el evangelista, no se refiere a que él estaba durmiendo como una manera simbólica para describir lo que acontece en el texto. No. Esto nos enseña, hermanos y hermanas, la perfección humana de la divinidad de Jesús. Él estaba agotado. Recordemos que en el inicio del capítulo 4 nos relata el evangelista de toda esta jornada de evangelización, de enseñanza de Jesús, curando a tantos enfermos. Humanamente estaba cansado. Él no se estaba haciendo el dormido, pero él se introdujo en lo humano en este descanso, porque él ya conociendo lo que más adelante va a suceder, Jesús duerme porque Jesús confía plenamente en su Padre. Y esto aquí voy a interferir una parte de lo que es nuestras emociones para explicar lo que es la conciencia del desarrollo humano de las personas. Muchos de nosotros no podemos adquirir o llevar a cabo un descanso porque tenemos múltiples preocupaciones, porque llevamos al sueño, a la cama o a un momento de reposo esas preocupaciones, esas situaciones económicas, esos problemas, esas tantas dificultades que nos afectan en el día a día. Sin embargo, en Jesús vemos que es totalmente diferente. Jesús duerme y descansa porque Él confía plenamente en la palabra de su Padre. Y más adelante nos dice en el capítulo 4 ya, pero en el verso 39, que los discípulos gritan porque en medio de esta travesía el mar empieza a increparse y las olas empiezan a salirse de su lugar. Vemos un fenómeno natural que empieza a invadir a los discípulos. Qué maravilloso es el Señor, que aún en medio, quiero que prestes atención, de un oficio que era ya aprendido en la vida de los discípulos, porque casi todos eran pescadores y tenían este oficio aprendido, tenían experiencia de cómo manejarse si en medio de la pesca les acontecía una tormenta o se le presentaban dificultades en el mar. Era parte de su vida cotidiana y esto no era algo fuera de lo común para ellos. Ellos, por su profesión de pescadores, ellos sabían humanamente, o sea, debían saber cómo manejarse en medio de esta tempestad. Pero esto no es lo que relata el evangelista. Esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vemos que aún en aquellas actividades o acciones que humanamente creemos ser entendidos, nos creemos que tenemos la capacidad de manejar esa situación, vemos que aquí se cae totalmente en la vida de los discípulos, porque aún siendo buenos pescadores, aún teniendo experiencia en el mar, ellos se asustan. Ahí entra lo que es la parte humana, la esencia del hombre. Empiezan a preocuparse. Y todo aquello, hermanos y hermanas, que habían experimentado con Jesús, todas esas enseñanzas, haber visto a Jesús hacer tantos milagros en nombre de Dios, de ser testigo de una manera literal tan cercana, de ver a ese Cristo que está con ellos sobre la barca que se hunde. Pero ellos inmediatamente olvidan todas esas hazañas. Y esto es parte de la miseria del ser humano, que olvidamos al instante de nosotros experimentar una prueba, olvidamos toda la grandeza, todo lo hermoso que la palabra de Dios nos revela, ya sea a través de la Santa Eucaristía, cuando experimentamos ese acontecimiento tan grande que por el don del Espíritu Santo, ese cuerpo y ese cáliz son transformados en esa manifestación de liberación, de amor, ese milagro de amor de Cristo darse a la humanidad.
pero también cuando participamos de un seminario de vida en el Espíritu, o de un retiro, o de una actividad en nuestros grupos de oración. Todas esas experiencias de fe, hermano, rápidamente la olvidamos cuando nos llegan las dificultades. ¿Cómo tan rápido los discípulos olvidan todo lo que Jesús es capaz de hacer por el hecho de que están en la barca y llega esta situación de tormenta? Vemos cómo se describe una fuerte borrasca. En otra versión dice una fuerte tormenta irrumpe la barca y las olas yacen dentro de la barca de una manera tan fuerte que la barca empieza a hundirse. Y al ver esto ya de una manera peligrosa, los discípulos empiezan a gritar: Maestro, Maestro. Pero no es un grito de esperanza, no, hermano, es un grito de terror. Grito de esperanza, te puedo dar un ejemplo, es el grito que ejerce el ciego Bartimeo. Porque el ciego Bartimeo empieza a gritar cuando escucha en el bullicio de las personas que traspasaban aquel lugar, camino hacia Jericó. Él escucha que Jesús de Nazaret está pasando por allí. Y él empieza a gritar para que Jesús le escuchara: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y este grito lo hace 3 veces, pero un grito de fe. Es un grito de escucha que sale desde dentro de su alma. Porque él, estando consciente de que Jesús tiene el poder y la gloria para sanarlo de aquella ceguera. Sin embargo, el grito que ejercen los discípulos sobre la barca ante el acontecimiento de la tormenta es el grito de la desesperación ante un hombre y una mujer que olvida de lo que nuestro Dios es capaz de hacer. Es aquel hombre que aún viendo a Cristo manifestarse con obras y prodigios, pero olvidamos, hermano, se nos olvida en medio de la dificultad, en medio de esa prueba o en medio de cualquier adversidad que estemos pasando, olvidamos humanamente que ese Cristo que está en la barca con nosotros, que ese Cristo que está contigo, porque recuerda, hermano, tú eres templo donde habita el Espíritu del Señor. Y aunque estés enfermo, aunque actualmente te hayan dado un diagnóstico que tienes cáncer sin importar el grado, aunque estés pasando una prueba económica totalmente difícil y te vayan a despojar de tus bienes, Jesús de Nazaret está contigo sobre la barca. Porque en este momento tu templo, tu casa, tú eres la barca donde está el Espíritu del Señor. No temas, hijo de Jacob. Nosotros somos esa delegación, esa generación presente de ese pueblo de Dios. Y es por ello que te invito, por el poder que tiene esta palabra, no temas, hermano. Y si vas a gritar en medio de ese cáncer, en medio de esa tribulación, tú que me estás escuchando por primera vez en Abba Padre, a ti que te enviaron el link y que estás conectado con nosotros, tú que tienes ese diagnóstico de esa enfermedad catastrófica, hoy el Señor te dice: no temas, no grites con desesperación, no te desesperes en medio de ese proceso, porque aunque las olas día tras día aumente la intensidad y se figure que te vayas a hundir, que te va a afectar aquel fenómeno natural, Jesús de Nazaret está sobre tu barca. Y Él, que es fiel, no va a permitir que tú te hundas, hermano, hermana. Él no lo va a permitir. Jesús calma la tempestad en la barca de sus discípulos, porque esta era la segunda parte de esta gran enseñanza que ya Jesús venía manifestando con ellos. El proceso, la experiencia de la tormenta era necesario, hermano. ¿O acaso crees que porque has dado el paso de seguir a Jesús, las pruebas y las dificultades no te van a seguir? ¿Acaso crees que porque has iniciado en la escuela de formación de servidores o porque ya hayas dado inicio a formar parte de un grupo de oración, ya te has bautizado,
ya tienes los sacramentos de iniciación para llevar a cabo una vida de fe y estás participando de las celebraciones eucarísticas, no solo los domingos, sino cuantas veces te es posible. ¿Acaso crees que por todo esto la tormenta no te va a perseguir? Todo lo contrario, hermana. Todo lo contrario, hermana. Después de haber adquirido esa enseñanza y escuchar la palabra de Dios, entonces viene la tormenta a sellar, a confirmar que esas palabras que se nos han anunciado, que esas palabras que hemos escuchado con amor y en ese momento que se nos fueron predicadas, esa es la misma palabra en el nombre del Señor, que cuando se aproxime la tormenta, que cuando las olas irrumpan tu camino de fe y te quieran abatir y robarte la gracia, con el don de esa misma palabra, que tu hermana, tu hermano te vas a levantar. Tú te vas a levantar en el nombre del Señor, porque escrito está, dice la palabra de Dios, que el enemigo no tiene parte en nuestras vidas. Y como exclamó el profeta Isaías, si estás pasando un proceso de enfermedad, que por su sangre y por sus llagas somos curados y sanados. El mismo San Pedro en su primera carta, capítulo 5, los versos 8 y 9 nos dice: sed fuerte y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Porque en este fenómeno de que el mar se encrespa, que las olas se enfurecen y salen de su lugar, vemos un fenómeno de ataque. Pero no es exclusivo que sea el enemigo, pero sí se puede situar en las diferentes áreas de tu vida donde estés siendo atacado, donde tú te sientas que ya no puedes más, que con tu propia fuerza tú no puedes enfrentar ese fenómeno natural o sobrenatural que te esté atacando. Si en este momento estás pasando lo que es una experiencia de que tú requieres una liberación espiritual, no importa el fenómeno, no importa la circunstancia, lo que importa, hermano y hermana, es que Cristo Jesús está en tu barca. Y que el grito que a partir de hoy tú y yo vamos a entonar es un grito de esperanza. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Que así como explica la travesía del Evangelio, que todas esas palabras que se nos han predicado, que todas esas experiencias durante este caminar de nuestra vida de fe hemos vivido y estamos conscientes de que Jesús tiene poder. Este es el momento de que tú y yo lo llevemos a la práctica. Y esto es lo que significa pasemos al otro lado. Que una vez alimentados de la palabra, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo, vamos a continuar a llegar al propósito de Dios. El otro lado representa la meta, el propósito, el camino, lo que Dios tiene reservado para ti. Y es un propósito diferente en cada persona. Dios quiere hacer cosas grandes. Y antes de orar quiero leerte este pasaje bíblico en el nombre del Señor. Cito 1 Corintios en su capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. San Pablo se refiere en este pasaje que si tú estás pasando una tormenta o una situación difícil, es porque ya Dios te ha capacitado. Ya Dios te ha preparado para que tú pases esta prueba. Y tú vas a llegar al otro lado porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Vamos a orar en este momento, hermano. Yo te invito a cerrar tus ojos. La oración es una expresión voluntaria, es una decisión, es una necesidad. Vamos a hablar con nuestro Dios. Vamos a dirigirnos al Dios que calma el viento, que calma la tempestad. Al Dios que sana el cáncer, que sana el SIDA. Al Dios que levanta a los hermanos que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos a causa del COVID. Al Dios de lo imposible que se hace presente en este momento. Amadísimo Padre,
clamamos a ti en este preciso momento. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia. Te presento a todo este pueblo que está conectado con Abba Padre Internacional. Espíritu Santo de Dios, ven a fortalecer nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, a aumentar nuestra fe. Enséñanos a clamar, pero con un clamor que salga desde nuestro corazón. Que este pueblo de Dios no grite como aquel que no tiene esperanza. Sin importar la circunstancia que cada uno está pasando en este momento, que puedan alabar y glorificar el nombre de Jesús. Que puedan decir: así dice el Señor, que todo aquel que me invoca, yo lo escucho, y todo aquel que toca, Él le abre. Pues en este momento clama a Jesús de Nazaret. Clámale a Jesús por ese familiar que tienes que estar hospitalizado. Clama a Jesús, tú que estás enfermo, tú que estás abatido, tú que ya no puedes más. Clama a Jesús, tú que llevas noches sin poder conciliar el sueño, porque Él te dará descanso, bendito sea su nombre. Y pido a la fuerza del Espíritu de Dios que te toque. Toca a tu pueblo, Espíritu Santo. Llena cada casa, cada familia, cada habitación. Aún las personas que transitan en sus vehículos, Señor, y que nos escuchan en este momento. Que ese rocío de agua pura se manifieste en cada nación, en cada país que está conectado con nosotros. Y que la gloria de Dios sea evidente, así como se manifestó al Jesús despertar y decir al mar: cállate, enmudece. En el nombre poderoso de Jesús, que toda tormenta que esté atormentando a tu pueblo, Señor, sea enmudecida, detenida por el poder de la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú te estás paseando por cada familia. Gracias, Espíritu Santo, porque tu amor no tiene límite. Gracias, Espíritu Santo, porque en este preciso momento tú estás deteniendo esa tormenta que está atormentando a esa persona, Señor, que quiere hasta quitarse su vida. Esas voces malignas, Señor, que hablan a esa hija tuya, queden ensordecidas, enmudecidas en este preciso momento, en el nombre poderoso de Jesús. Y que todo honor y toda la gloria sean para ti, Señor. Bendice a este pueblo. Bendice, Señor, a tantos enfermos de COVID-19. Y si es, Señor, tu voluntad, da la orden, Señor, para que este virus cese y sea eliminado de la tierra. Escucha, Señor, el clamor de la iglesia, de tantos hombres y mujeres que te sirven, que te son fiel, que viven para ti y que oran por el fin de esta pandemia. Ten compasión de nosotros. Perdona nuestros pecados y que, guiados por el Espíritu Santo y por esta presencia de amor que estamos experimentando en este momento, seamos llenos de ti, nuestra fe sea aumentada y que veamos tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. No tenemos más tiempo, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Te invito, hermano y hermana, a seguir en sintonía con este tu programa Abba Padre Internacional. Hasta la próxima. Bien, mis queridos hermanos, hermanas, estamos de vuelta acá para finalizar el programa de hoy. Despedirnos de este momento, pero nunca despedirnos de nuestro Creador. Querido hermano, hermana, yo bendigo a tu hermano, bendigo a tu primo, bendigo a toda tu generación, bendigo a tu familia y especialmente si tiene un familiar enfermo interno o en cama en tu casa, que Dios restaure su vida y restaure su salud en Cristo Jesús. De esta manera me despido aquí y no olvides suscribirte aquí en Abba Padre Internacional en el botoncito de abajo donde dice suscribirse. Vamos a buscar a Dios, vamos a tiempo, a destiempo a buscarlo a Él y proclamarlo a Él, porque solamente con Él y en Él hay vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga.